Cristo me alcanzó. Qué gozo es Caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo. siempre. Oye mi clamor, fiel consolador. Vienen Penas mil y aflicciones, Salvador y con canciones. Te doy Alabanzas por su amor que es sin igual, que es sin igual. Del lodo de maldad y negra iniquidad, Jesús me levantó con tierno amor. Me encuentro hoy feliz y voy a aquel país, no para siempre cantaré al Señor. Qué gozo es Caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo. siempre. Oye mi clamor, fiel consolador. Penas mil y aflicciones, Salvador y con canciones. Te doy Alabanzas por su amor que es sin igual, que es sin igual. Alabanzas por su amor que es sin igual, que es sin igual. Alabanzas por su amor que es sin igual. Prefiero a mi Cristo al valorope. Prefiero su gracia, riquezas sin fin, casas y tierras. Prefiero-le a él. Será de mi alma fuerte para mí. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las vidas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Más bello que el lirio es su limpio blancor. Mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Ser rey
mi alma derrama y por salvarme su vida dio. Ya pertenezco a él, ya pertenezco a Cristo. Con pura su amistad, por las edades durará, y por la pertenezco a Cristo, cuán pura su amistad, por las edades durará, y por la mi corazón palpita de gozo. Cristo es de Dios el don más precioso. Por redimirme su vida dio. Ya pertenezco a ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará, y por la sirvo, más dulce es ser.
su amor es más fiel, me lleva al cielo, rebosa mi alma, mientras más le sirvo, más dulce. Mientras más le sirvo, más dulce es. Más le sirvo, más dulce es. El camino es escabroso y los pies sangrantes van. Cuánto dista Canaán, cuánto dista Canaán. Por su amparo suspiramos cada día más y más. Cuánto aún, cuánto dista Canaán. Muy cansados, tan cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados, cuánto aún, cuánto dista Canaán. Oh, cuán dulce el descanso ha de ser en nuestro hogar. Ya se acerca Canaán, ya se acerca Canaán, donde todas nuestras penas ya no volverán jamás. Cerca ya se acerca Canaán. Tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados. Cuánto aún, cuánto dista Canaán. Los cielos
cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Las profecías cumplidas ya están, y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Y al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán al clamor final. Los cielos se abrirán. Señoras y señores, quiero toda su atención. Les presento un ganador. En esta esquina, la verdad y el bien. Oh, de ropas blancas, Él está. Hoy es alto como el cielo y pesa más que el sol. Su alcance es sin límite, su edad es eterna. Él es más alto que lo alto y más grande que el sol. Su gloria nadie puede arrebatar. Es poderoso entre los débiles.
y vino a esta arena, alzó su brazo vencedor por ti, por mí. Oh, furiosa la multitud crucificó al Rey y la gente vio al campeón caer, pero Él es un ganador y mi victoria es Él. Se levantó y retuvo así nombre de campeón. Es más alto que lo alto y más grande que el sol. Su gloria nadie puede arrebatar. Es poderoso entre los débiles, los liberará. Es más alto que lo alto, su gloria nadie puede arrebatar. Es poderoso entre los débiles. Es por siempre indiscutible, invencible campeón. Es siempre indiscutible, invencible campeón. Es siempre indiscutible, campeón. Juventud de aquella ciudad, ver que no puedo lejos estar. Oh, juventud de la gran ciudad, asombroso lugar para pasear. Cuéntame todo respecto a la ciudad. Si más cerca estamos, alrededor estar al frente de la gran ciudad, Nueva Jerusalén. Jerusalén, yo quiero andar en calles de gloria, también recorrer con ángel de paz. Jerusalén, yo quiero estar en lugares tranquilos, en la ciudad, ciudad de Dios. Juventud de aquella ciudad, ver que no puedo lejos estar. Oh, juventud de la gran ciudad, asombroso lugar para pasear. Cuéntame todo respecto a la ciudad. Si más cerca estamos, alrededor estar al frente de la gran ciudad, Nueva Jerusalén. Jerusalén, yo quiero
quiero andar en calles de gloria, también recorrer con un ángel de paz. Jerusalén, yo quiero estar en lugares tranquilos, en la ciudad, ciudad de Dios. Yo quiero andar en calles de gloria, también recorrer con ángel de paz. Jerusalén, yo quiero estar en lugares tranquilos, en la ciudad, ciudad de Dios, ciudad de Dios, Jerusalén, Jerusalén, ciudad de Dios, ciudad de Dios. Andaba yo sin paz, siguiendo a Satanás, mas un buen día el Salvador me halló, hundido en la maldad y lleno de ansiedad, el gran amor de Cristo me alcanzó. El gozo es Caminar con Jesucristo, comunión con Él yo tengo, siempre oye mi clamor, fiel consolador, vienen penas, mil y aflicciones, Salvador y con canciones, te doy alabanzas por su amor que es sin igual, que es sin igual. Del lodo de maldad y negra iniquidad, Jesús me levantó con tierno amor. Me encuentro hoy feliz y voy a aquel país, do para siempre cantaré al Señor. el gozo es Caminar con Jesucristo, comunión con Él yo tengo, siempre oye mi clamor, fiel consolador, penas, mil y aflicciones, Salvador y con canciones, alabanzas por su amor que es sin igual, que es sin igual. Alabanzas por su amor que es sin igual, que es sin igual. Alabanzas por su amor que es sin igual.
discurso del mundo falaz. Prefiero en las vidas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Más bello que el lirio es su limpio blancor. Mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Es el Rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no te da. Cual el mundo no Feliz sábado tengan todos ustedes, amigos. Prefiero mi Cristo, sublime don, prefiero su gracia a riqueza sin fin. Esa era la estrofa que se entona en el himno que acabamos de escuchar. Es 1000 veces preferir a Cristo que todos los tesoros que nos da este mundo. Y por ese motivo es que cada sábado nosotros nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, porque en ella se encuentran los tesoros que nosotros tenemos que descubrir, porque Dios ha dejado esos tesoros para nosotros. Y por eso es que cada día nosotros aprendemos más de Dios a través de su palabra. Para empezar la programación de hoy es sábado 10 de abril del año 2021. Vamos a empezar la programación de hoy con un himno, entonando el himno número 33, que es nuestro himno acostumbrado con el cual empezamos todos los sábados. Entonces, en este momento yo voy a compartir mi pantalla para que todos podamos cantar.
Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta mañana queremos acercarnos a ti para pedir tu bendición, para pedir que, Señor, tu Espíritu pueda ayudarnos a entender tu palabra. Tú sabes que el objetivo que tenemos es aprender más de ti y, Señor, para que siempre estemos de tu mano y sigamos las pisadas que Cristo nos dejó. Acompáñanos, Señor, ahora. Bendice a cada persona que está en este momento conectada a través de YouTube y también para aquellas personas que van a ver posteriormente esta transmisión. Señor, sé con cada uno de ellos y quédate con nosotros. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es una alegría, como siempre, poder conectarnos nuevamente a través de esta plataforma de YouTube para poder aprender más acerca de la palabra de Dios. Durante los últimos meses y durante las últimas semanas hemos estado estudiando acerca de la salvación. ¿Qué significa realmente la salvación? ¿Cuál es ese proceso por el cual Dios me salva? En realidad, la primera pregunta sería, ¿y de qué me salva? La respuesta natural es que me salva del pecado. Pero para poder tener claro los conceptos acerca de la salvación, tenemos que descubrir qué es lo que Dios nos explica a través de su palabra sobre el proceso de salvación. Y para eso tenemos que, en primer lugar, saber de qué nos salva, o sea, del pecado. Pero la pregunta ahora es, ¿y qué es el pecado? Bueno, esa respuesta la hemos estado contestando durante las últimas semanas. Y para los que recién empiecen a ver esta serie de mensajes, habíamos llegado a la conclusión, de acuerdo a la palabra de Dios, que el pecado no es una herencia que recibimos de Adán, que fue el padre de toda la humanidad, y que debido a la decisión que tomaron Adán y Eva de desobedecer, el pecado entró en este mundo. Pero el haber nacido como ser humano y ser descendiente de un Adán pecador, porque el primer Adán, Dios lo creó perfecto. Pero después, por decisión propia, él pecó, juntamente con Eva. Entonces, a partir de ahí, toda su descendencia, que somos todos nosotros, no hemos heredado el pecado de Adán. Lo que hemos heredado es la naturaleza, que son cosas diferentes. Entonces, en el mundo, ya esto lo habíamos explicado, pero vamos a nuevamente a dar una pequeña explicación para tener todo el panorama claro. Entonces, en el mundo actual existen dos conceptos de pecado. El primer concepto respecto del pecado dice que por haber nacido y ser descendiente de Adán, yo ya desde el momento de nacer soy pecador porque llevo el pecado en mí. Eso es lo que dice el primer concepto, que no tiene un fundamento bíblico. En ningún lugar de la Biblia se dice eso. Y también lo hemos estudiado en detalle. Si ustedes desean, posteriormente pueden ir al canal, a este canal de transmisión de YouTube, al canal de Familia Cristiana y ver los videos anteriores donde se explica en base a lo que dice la Biblia qué es el pecado. Entonces, el pecado, en conclusión, se comete cuando las personas deciden pecar. No es que el pecado lo heredaron y ya llevan el pecado en sí. Y por lo tanto, desde el momento de nacer son pecadores, todos los seres humanos. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el que comete pecado, ese debe morir. ¿Por qué? Porque la muerte es la paga del pecado.
La Biblia nunca dice que por haber nacido ya tenemos el pecado en nosotros. Lo que sí dice la Biblia es que tenemos una tendencia hacia el mal. Es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Esa naturaleza sí la hemos heredado de Adán. Pero somos pecadores a partir del momento que decidimos pecar, no a partir del momento en que nacemos en este mundo. Entonces, las consecuencias de ser descendiente de Adán, pues hacen de que vivamos en un mundo de pecado, donde la naturaleza de todos los seres humanos es una naturaleza pecaminosa, con tendencia al mal. Ahora, Cristo nos salva, justamente nos salva de el pecado. Bueno, es algo lógico, algo que todo el mundo lo sabe, pero ¿de qué pecado nos salva? De ese primer concepto que dice que el hombre nace ya con el pecado en sí y es pecador desde el momento que nace, o nos salva de que en algún momento que hemos cometido pecado y por lo tanto la muerte es lo que vamos a recibir, entonces nos salva de ese segundo concepto o del primero. Naturalmente, ese primer concepto no está en la Biblia. Cristo no nos salva de haber nacido pecadores, sino nos salva del pecado que nosotros hemos decidido cometer por decisión propia. De eso nos salva Cristo. Y finalmente, como la paga del pecado es la muerte, ¿de qué muerte nos salva? Nos salva de esta muerte natural que todos en algún momento pasaron, los que ya han fallecido, y que algunos podría ser que pasemos por esa muerte, o de repente no. ¿Por qué? Porque en algún momento, que ya está muy cercano, porque las profecías así lo dicen, en algún momento Cristo va a venir y los que estén vivos van a ir con Él a morar al cielo. Entonces, ¿de qué nos salva Cristo? ¿Nos salva de esa primera muerte? La respuesta es no. No nos salva de esa primera muerte. Esa primera muerte es la consecuencia de haber nacido en este mundo. Cristo nos salva de la muerte eterna. Y ese es el mensaje que tiene la Biblia. El Evangelio, el mensaje de salvación, es la liberación del pecado y por lo tanto de la muerte. Entonces, Cristo y Dios Padre y también el Espíritu Santo, que trabajan en forma armoniosa y sincronizada, quieren que nosotros seamos libres de pecado. Entonces, no es que Cristo vino a morir, yo pido perdón, Dios me perdona y por lo tanto yo ya soy salvo y para siempre voy a ser salvo. Ese concepto tampoco es un concepto bíblico. Lo que Dios quiere es sí perdonarme del pecado, pero no solamente perdonarme, sino quiere librarme del pecado. ¿Eso qué significa? Significa que Dios quiere que en mi vida yo refleje la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque de esa manera, estando en comunión con Él, voy a ser como un espejo que refleja que Cristo está en mí y por lo tanto, si reflejo a Cristo, significa que el pecado ya no está en mí. No porque yo tenga la capacidad de librarme del pecado, sino porque debido a la constante comunicación que tengo con Cristo, Él me libra de las tentaciones. Y por lo tanto, si yo soy libre, no es que no tenga tentaciones, sino es que al vencer las tentaciones, entonces reflejo
la vida de Cristo. Reflejo que Cristo está en mí. Y por lo tanto, si es que reflejo que Cristo está en mí, porque venzo las tentaciones con la ayuda de Cristo, significa que no tengo pecado. Porque habíamos dicho que tentación es diferente de pecado. Entonces, de eso quiere librarnos Cristo. Quiere librarnos del pecado. Es decir, que tengamos una vida sin pecado. Eso es lo que quiere lograr Cristo en mí. No solo quiere perdonarme. Ese mensaje de salvación que dice que Cristo me perdona y allí termina todo y por lo tanto yo ya soy salvo, es un mensaje antibíblico, no se encuentra en ningún lugar de la Biblia y es más, eso nos lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque yo voy a creer que una vez que fui perdonado, pues ya soy salvo para siempre. Y eso también lo hemos visto en el estudio del santuario terrenal, que no es así. Dios no solo quiere perdonarme, sino que quiere transformar mi vida, quiere transformar tu vida. De tal forma de que el caminar en esta vida sea un caminar tomado de la mano de Cristo. ¿Y eso qué significa? Significa que Dios me va a dar el poder para vencer. Cuando Cristo vivió en este mundo, Cristo tuvo muchas tentaciones, pero nunca pecó. Y la pregunta, que ya la contestamos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y Cristo fue libre o superó las tentaciones porque era Dios? Porque tenía el poder divino, tenía la naturaleza divina en sí, por lo tanto, no pecó. La Biblia nos dice que Cristo fue igual a nosotros en todo. Eso significa que también Cristo tomó nuestra naturaleza humana después de 4000 años de pecado. Es decir, desde que Adán cayó hasta que Cristo vino a este mundo, habían pasado 4000 años. Y toda esa degeneración, porque Adán fue creado perfecto, de allí fue engañada, Eva fue engañada y Adán, por voluntad propia, cayó en pecado, por decisión propia. Y desde allí pasaron 4000 años en el que la naturaleza fue degradándose cada vez más, la naturaleza humana. Y luego nació Cristo. Cristo heredó la naturaleza humana. Eso también ya lo hemos estudiado. Y por lo tanto tenía esa naturaleza que nosotros tenemos, exactamente la misma naturaleza. Y no usó su poder para vencer las tentaciones. ¿Y en qué radicó entonces ese poder que él tuvo? Sí tuvo poder para vencer las tentaciones. Y también lo hemos visto, que ese poder venía de la comunión que él diariamente tenía con su Padre. Y por eso pudo vencer las tentaciones, a tal punto que fue crucificado en la cruz y no cometió ni un pecado ni en pensamiento. Entonces, esa forma, esa manera de vivir es la clave para vencer las tentaciones. Y en términos prácticos, ¿qué significa eso? Significa que todos los días, muy temprano, tengo que comunicarme con Dios, tengo que orar, tengo que estudiar su palabra y de esa manera, a través de mi vida, recibiendo ese poder diariamente, voy a poder vencer el pecado, voy a poder testificar a otros de que Dios sí puede librarnos del pecado. Ese es el mensaje que tiene la Biblia, es el mensaje que Dios ha dejado en su palabra para toda la humanidad. Entonces, cuando nosotros caemos,
somos perdonados cuando nos arrepentimos. A eso, teológicamente, se le llama justificación. Justificación no es otra cosa que perdón. Es decir, Cristo me justifica, Cristo me perdona, Cristo me considera como si yo fuera justo, aunque no lo soy. Pero al perdonar mi pecado, al perdonar tu pecado, borra esa cuenta, borra ese pecado y como si no existiera y te considera justo. Eso es lo que hace Cristo. Pero no solo te justifica, sino te santifica. ¿Y qué significa santificación? Significa apartar. Santificar significa apartar. Santo significa apartado. ¿Pero apartado de qué? No apartado en un lugar remoto donde no tengas comunicación con nadie, sino que en este contexto el ser apartado, el ser santo, el ser santificado, significa que has sido apartado del pecado. Y ahora Cristo mora en ti. Entonces, en el momento que Dios te perdona, Dios también te santifica. O sea, te justifica y te santifica. Pero Dios quiere que esa vida, tu vida continúe en ese proceso de santificación. Es decir, que sigas siendo santo. O sea, que sigas venciendo al pecado. Eso es lo que Dios quiere lograr en tu vida y en mi vida. Entonces, ese mensaje de salvación no solamente es un mensaje de perdón, sino es un mensaje de santificación, a través del cual yo puedo vencer al pecado. Eso es lo que Dios quiere lograr en ti, que venzas al pecado. Y de esa forma puedas reflejar a Cristo en tu vida. Entonces, vamos a abrir la palabra de Dios. Todo lo que hemos visto hasta este momento ha sido un repaso de lo que ya habíamos estudiado. O sea, ha sido una síntesis. Pero ¿qué más? Allí termina el mensaje de salvación. Vamos a abrir la palabra de Dios en Gálatas 2:20. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que todos puedan ver Gálatas 2:20. Y la pregunta es, ¿cómo podemos vivir la vida santificada? No estamos hablando de una vida en la cual yo estoy apartado del mundo, no tengo contacto con nadie y de esa manera logro ser santo. No, eso es falso. Ese concepto es un concepto que no es en ningún lugar de las Sagradas Escrituras está. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos vivir esa vida santificada? Vamos a Gálatas 2:20. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa crucificado? Bueno, aquí hace referencia a la muerte de Cristo. Pero ¿cómo es que nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo? El apóstol Pablo aquí se está refiriendo a que somos muertos al pecado. Es decir, esa naturaleza humana que yo tengo, que tiene una tendencia al mal, esa naturaleza está dominada porque Cristo vive en mí. Entonces, de esa manera, soy muerto al pecado. Y por eso luego dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, lo que hago ahora es porque Cristo mora en mí. Y eso es lo que Cristo quiere lograr. Cristo quiere morar en ti, no solo quiere perdonarte, sino quiere que tengas una vida de victoria, victoria sobre el pecado. Eso es lo que quiere Cristo. Y luego el apóstol Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora
estoy viviendo en mi vida. Eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo. Lo vivo ya no basada en esas costumbres pecaminosas que tenía antes, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que aquí lo que el apóstol Pablo nos dice es que esa vida santificada se logra porque Cristo vive en mí. Y la forma de que Cristo vive en mí es a través de la comunión con Él. ¿Qué más? Entonces, ¿cuál es el secreto del éxito? Estamos hablando del éxito en la vida cristiana. Entonces, en Colosenses 1:27, el mismo apóstol Pablo nos dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuáles son esas riquezas de la gloria? Esas riquezas son, o es Cristo en vosotros. Esa es la riqueza que Dios te quiere dar. No es esa riqueza que ahora ofrecen muchas iglesias, que le llaman el Evangelio de la Prosperidad, que dice que si tú tienes a Cristo vas a tener muchas riquezas materiales. Eso es falso. Aquí claramente habla de que las riquezas que Dios quiere darnos están fundamentadas en Cristo dentro de nosotros. Eso es lo que Dios quiere lograr en nosotros. Y eso es la esperanza de gloria. ¿Y qué significa la esperanza de gloria? Esa esperanza que todos tenemos de que algún día Cristo va a venir y nos va a llevar al cielo. Y en el momento de que Cristo llegue y nos lleve al cielo, luego de haber resucitado a los muertos que en algún tiempo vivieron y que también van a ir al cielo, en ese momento vamos a ser transformados. Entonces, a ese proceso de transformación, el apóstol Pablo en otro texto lo llama glorificación. A eso se refiere aquí, la esperanza de gloria, que en algún momento esa naturaleza que actualmente tenemos, en la cual nos es más fácil hacer el mal que hacer el bien, va a ser despojada de nosotros y Dios nos va a dar una nueva naturaleza. Exactamente la misma naturaleza que tuvo Adán al momento de ser creado. Era una naturaleza perfecta, que para él era natural hacer el bien, era natural obedecer a Dios. Esa es la esperanza de gloria. Y finalmente, con eso se logra la salvación. La salvación empieza ahora en este mundo, pero continúa. Es un proceso, de tal forma que cuando Cristo venga me va a dar un nuevo cuerpo glorificado. A eso se llama la esperanza de gloria. ¿Y cómo se logra? Aquí está. Con Cristo viviendo en ti. Esa es la forma como Dios quiere que tú vivas. ¿Qué más? Y vamos ahora a segunda de Pedro. Fíjense, acá este texto es un poco, bueno, son 3 versículos, pero nos ayudan a tener una visión más amplia acerca de lo que estamos hablando. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea,
a causa de esta naturaleza humana, de estos deseos pecaminosos que por naturaleza hemos heredado, esa tendencia al mal. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, que es una decisión el querer obedecer a Dios. Y miren la conclusión, dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea que no, Dios no solo quiere perdonarnos, sino quiere que venzamos al pecado. Y acá claramente lo dice, no caeréis jamás. Entonces, esa es la voluntad de Dios para nosotros, que no caigamos. ¿En qué? En el pecado. Entonces, en resumen, vamos a hacer un breve resumen de todo lo que hemos estudiado hasta aquí. La justificación, o sea, el perdón, y la santificación, que es ese proceso que empieza cuando Dios me perdona y que desde ese momento que Dios me perdona me hace santo. Entonces, ambos, justificación y santificación, son el camino hacia la salvación. Ambas se realizan por fe, no se realizan por obras. Es decir, yo no puedo hacer nada para salvarme. Yo no puedo, como la tradición lo dice y algunos cristianos dicen que, por ejemplo, para ayudar, entre comillas, a mi salvación, yo puedo hacer penitencia. Penitencia de diferentes maneras. Eso no es bíblico. En ningún lugar de la Biblia está eso. ¿Por qué? En la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la salvación es por fe. Jamás fue una salvación por obras. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo no formo parte del proceso de salvación, solo Dios me salva y yo no tengo que hacer nada. Bueno, en realidad sí. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que decidir. Yo decido, porque el pecado es una decisión. Yo decido pecar o yo decido obedecer a Dios. Entonces, si yo decido pecar, pues Dios me ofrece la salvación, pero si yo no la quiero, Dios no obliga a nadie. Ahora, si yo decido obedecer a Dios porque Él me ofrece la salvación, entonces yo colaboro con Dios. En realidad pongo mi voluntad para que Dios haga la transformación en mí, porque yo no puedo transformarme por mí solo. Tú no, por más que quieras hacer el bien por ti solo, sin la ayuda de Dios, no puedes. Probablemente a veces sí y a veces no, pero lo que Dios quiere es que siempre hagas el bien, que siempre le obedezcas. Entonces, en el mundo cristiano, lo que se dice, porque hemos hablado tanto del pecado, del perdón, de la santificación, porque en el mundo cristiano existen conceptos que no tienen fundamento en la Biblia, tal como nosotros lo hemos visto. Entonces, ¿y a qué me refiero con esto? De que en el mundo cristiano se dice que la santificación, pues, es resultado o es un proceso que se logra a través del Evangelio. Es decir, solo basta ser perdonado. Una vez que Cristo te perdona, a partir de ese momento ya eres salvo. Ya la santificación, bueno, es un proceso que en el camino se va a ir logrando, pero que no es necesario para la salvación. Eso es lo que dice ese falso concepto. Pero ahora vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ese concepto antibíblico dice que solo
somos salvos por justificación, o sea, por perdón. Porque Dios nos perdona, somos salvos y una vez salvos, para siempre salvos. Ese es un concepto que no está en ningún lugar de la Biblia. Entonces, vamos a ver ahora Segunda de Tesalonicenses 2:13. ¿Qué es lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13? Entonces, vamos a ver aquí. Ahí está. ¿Cómo es que Dios nos salva? Y fíjense. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ya sabemos que Dios nos haya escogido, no es que hayamos sido predestinados, eso también lo hemos estudiado en algún momento, sino que a aquellos que deciden obedecer a Dios, Dios los llama sus escogidos. Esa es la forma como Dios llama a aquellos que han decidido amarle y obedecerle. Entonces, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Y cómo se logra la salvación? Mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad. Y aquí no se habla de justificación, fíjense, se habla de santificación. Es decir, si yo no vivo una vida apartada en el sentido de que es apartada del pecado, entonces, si yo no vivo una vida santificada, no voy a poder ser salvo. Aquí el apóstol Pablo es bien claro. Y repito, dice, Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Esa salvación se logra mediante la santificación. ¿Y quién me ayuda? Yo solo no me puedo santificar. Quien me ayuda es el Espíritu Santo. Entonces, Cristo mora en mí a través del Espíritu Santo y la fe en la verdad. Por eso la salvación es por fe, no es por obras. Hebreos 12:14, ¿qué dice? Seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad. Se está refiriendo a esa santificación de la que hemos hablado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual no hay problema y vamos a poder ser salvos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Algunos quisiera que digan, ¿no? Seguir la paz con todos y la santidad que se va a ir logrando después que ya hemos sido salvos, para siempre salvos. Algunos quisieran que diga eso la Biblia, pero no dice eso. Lo que dice es claramente de que sigamos la paz con todos, porque cuando Dios mora en nosotros, acuérdense que Dios es un Dios de paz. Y aquí el Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, esa paz debemos de seguirla. ¿Y qué más? La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si no hay santificación, no hay salvación. Clarísimo. Y ese es el mensaje que en este momento, bueno, a través de la historia, lo que se ha hecho es distorsionar y decir que no, que solamente necesito ser perdonado y una vez que Dios me perdona, ya soy salvo y para siempre soy salvo. El apóstol Pablo acá no dice eso. Lo que está diciendo es que yo tengo que seguir la santidad. ¿Por qué? Porque es una decisión propia. Yo tengo que decidir todos los días estar en comunión con Dios. No puedo dejar ni un solo día mi comunión con Dios. ¿Por qué? Porque esta naturaleza pecaminosa, cuando yo me levanto y recibo el poder de Dios, Dios me da el poder para vencer. ¿Vencer qué? Las tentaciones. Pero si yo no hago eso, esa naturaleza pecaminosa que tengo, porque siempre la voy a tener hasta que Cristo venga, en algún momento se va a despertar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que primero recibir el poder
para poder vencer. Entonces, la salvación está basada en el perdón y en la santificación. Porque sin esa santificación, nadie, absolutamente nadie, va a poder ver al Señor. ¿Y eso qué significa? Que no vamos a poder ser salvos. Esa es la conclusión. Y por eso es que nosotros estamos muy interesados en aprender cada vez más acerca de la palabra de Dios, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice Cristo. Y si yo quiero reflejar en mi vida a Cristo, tengo que conocer a Cristo a través de las Escrituras. Entonces, sigamos. Vamos ahora a Primera de Tesalonicenses 5:23. Y nuevamente aquí se expresa lo mismo de otra forma. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y era lo que había dicho hace un momento, ¿no? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Significa sin pecado. Eso es lo que significa. No porque yo tenga el poder, sino porque Dios me da el poder para vencer. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere lograr en ti. Quiere guardarte irreprensible para que cuando Cristo venga puedas ir a morar con Él a las mansiones eternas. Eso es lo que Cristo quiere lograr en nosotros. Entonces, nuevamente haciendo otro resumen de todo lo que acabamos de estudiar hasta este momento. Tenemos que el proceso de salvación es un proceso que tiene tres componentes. Primero, la justificación, que significa perdón. En segundo lugar, la santificación, que se logra a través de toda la vida cristiana. Y finalmente, el proceso de glorificación. ¿Y eso qué es? La glorificación es el proceso mediante el cual Cristo, cuando venga por segunda vez, nos va a dar una nueva naturaleza. A eso el apóstol Pablo le llama glorificación. De tal forma que tengamos la naturaleza, la misma naturaleza de Adán cuando fue creado, antes del pecado. Entonces, la salvación tiene esos tres componentes, esas tres dimensiones. No solamente es perdón, no solamente es justificación, sino que también es santificación. Y la santificación hace de que logremos la salvación, porque sin santidad ninguno verá al Señor. Entonces, ¿y por qué lo repito tanto, no? Probablemente se estén preguntando, pero ya hasta que lo repite muchas veces. Porque en el mundo actual, en la gran mayoría del mundo cristiano, se predica que la salvación solamente tiene un componente, una dimensión, y esa dimensión es el perdón, y nada más. Eso no está en la Biblia. Por eso es que tanto lo repito, porque la gran mayoría del mundo cristiano cree eso. Cree que una vez que yo pido perdón, ya soy salvo y para siempre voy a ser salvo. No voy a tener posibilidad de descarriarme. Pero eso no dice el apóstol Pablo. Dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Y por eso, diariamente tengo que consagrarme a Dios cada día. Si no estamos viviendo una vida santificada, no somos salvos.
Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Es un falso evangelio de que la santificación después se logra después que hemos sido justificados. En algún momento se va a ir logrando. No, desde el momento que Dios nos justifica, o sea, Dios nos perdona, en ese momento Dios nos santifica y Dios quiere que sigamos siendo santos. Entonces, ¿y por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. El creer que, bueno, Cristo ya me perdonó y claro, voy a caer, voy a tener tentaciones, voy a pecar. Eso es algo normal. Es normal en nuestra naturaleza pecaminosa sin la ayuda de Dios. Pero cuando Dios te ayuda a vencer. Porque sin santificación nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. ¿Y eso dónde está? Isaías 59:2. Vamos a ir al libro de Isaías y vamos a leer lo que nos dice el profeta Isaías. En el capítulo 59 y versículo 2. Ahí está. Pero vuestras iniquidades, o sea, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, nos han separado de Dios. ¿Y cómo es que yo voy a ser salvo si estoy separado de Dios? O sea, si yo estoy en pecado, en algún momento yo me arrepentí de mis pecados, me bauticé, fui perdonado, pero resulta que yo sigo en una vida de pecado y estoy separado de Dios. ¿Y qué significa estar separado de Dios? Significa que no soy salvo. Entonces, por eso Isaías dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, vuestro pecado ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, el pecado nos separa de Dios. El pecado hace que no seamos salvos. Y Dios quiere librarnos de eso. Pero no solo quiere librarnos, sino quiere darnos el poder para vencer. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que debemos de hacer? Porque claro, tenemos que decidir. No solo es que Dios va a actuar en mí y simplemente eso, sino que yo tengo que decidir que Dios actúe en mí. ¿Y cómo lo hacemos? Y nuevamente lo repito. Diariamente tenemos que entregar nuestra voluntad a Cristo. De esa forma vamos a tener un poder más allá de cualquier explicación. Entregando la voluntad diariamente vamos a poder vencer. Y no vamos a confiar en un falso evangelio que nos da falsas garantías de salvación. ¿Cuál es ese falso evangelio? Una vez más lo repito. Ese falso evangelio es que Cristo, cuando te perdona, te salva para siempre. Ese es el falso evangelio. Y Dios quiere librarnos de eso. Porque sin santidad ninguno verá al Señor. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, entonces, eso significa que tengo que vivir una vida perfecta, ¿no? Pero eso es imposible. ¿Será posible lograr vivir una vida perfecta? Entonces, para poder contestar esta pregunta, los voy a invitar para el próximo sábado a las 11 de la mañana, hora de Lima. Estamos empezando con el estudio de la palabra de Dios y vamos a empezar a contestar esta pregunta. ¿Es posible vivir una vida perfecta? Y vamos a contestar más preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa perfección? ¿De qué perfección estamos hablando? Entonces,
Y la otra pregunta es, ¿y cómo puedo lograr eso? Si la razón me dice que no puedo ser perfecto. Entonces, el próximo sábado vamos a estudiar este tema, la continuación de este tema, sobre qué significa vivir una vida perfecta. ¿Qué significa ser perfecto desde el punto de vista de lo que Dios quiere para ti? No desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista de Dios. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Pues está expresado en su palabra. Entonces, te invito no solo que el próximo sábado puedas estar con nosotros, sino que a partir de ahora decidas vivir diariamente una vida junto a Jesús. ¿Cómo? Entregando tu voluntad cada mañana. ¿Y por qué en la mañana? Porque de esa forma Cristo te va a dar el poder para vencer durante el día. ¿Y eso puedo hacerlo en la noche? Sí puedes hacerlo, pero durante el día la naturaleza pecaminosa que todos tenemos, lo que va a pasar es que no va a tener barreras para poder fácilmente aparecer, porque no hemos pedido la ayuda de Dios. Entonces, por eso es que al despertarnos debemos de consagrarnos a Dios, debemos de pedir ese poder para vencer, de tal manera que durante el día nosotros vivamos en forma natural una vida que tiene el poder de vencer al pecado. Eso es lo que Dios quiere lograr en ti. Entonces, el próximo sábado vamos a contestar esas preguntas, especialmente cómo es posible lograr una vida perfecta. Pero la perfección no desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista expresado en la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque tú en tu palabra nos has dejado claramente expresado lo que tú quieres para nosotros. Tú quieres darnos la salvación, pero esa salvación está basada en el sacrificio de Cristo, en la fe en ese sacrificio y en la santificación que tú quieres lograr en nosotros. Señor, gracias porque sin que Cristo hubiera muerto en este mundo, nosotros estaríamos eternamente perdidos. Gracias por esa salvación de la muerte eterna. Gracias porque tú nos puedes dar el poder para librarnos del pecado, para vencer. Y eso es lo que nos va a llevar finalmente a verte cara a cara. Gracias por las bendiciones que nos das. Te pedimos por todas nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras esposas, esposos, por nuestros padres, Señor. Queremos que tú nos ayudes a vencer. Acompáñanos en este sábado y en esta nueva semana que empieza, Señor, danos tu bendición. Te pedimos esto sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Los esperamos el próximo sábado en el canal de Familia Cristiana de YouTube. Los invitamos a que puedan inscribirse, a suscribirse en el canal, pueden activar la campanita y cada vez que empiece un programa, automáticamente les va a llegar un mensaje de inicio del programa. Los esperamos al próximo sábado y que Dios los bendiga, que Dios nos dé el poder para vencer. Los esperamos y cuídense mucho. Que Dios los bendiga.